Nos encontramos en la sala Raúl Porras Barrenechea para transmitir un evento organizado por la Presidencia del Congreso de la República en coordinación con CIES, el Consorcio de Investigación Económica y Social, respecto de una conferencia magistral acerca de la recesión económica. Para tal efecto se ha invitado a un destacado economista del Japón, Richard Ku, entre otras personalidades. Bien, en estos momentos hace uso de la palabra el segundo vicepresidente del Parlamento Nacional, Juan Carlos Eguren, para dar inicio a esta reunión. Adelante. Importantes en el ámbito macroeconómico, donde podemos gozar de tasas de crecimiento este año sobre 6%, la proyección del 2013 de forma similar, años anteriores alrededor del 8%, con crecimientos de nuestras reservas internacionales de manera muy importante, superando los 50.000 millones, con superávit fiscal este año alrededor del 2%, y en fin, con tasas de reducción de la pobreza muy importantes en los últimos años, de más de 50 a menos de 30, pero todo ello nos obliga a hacer un alto el día de hoy, ver un poco el futuro y verlo en el marco del escenario internacional. Sin lugar a dudas, hemos tenido como precedente a esta crisis, la crisis financiera de Estados Unidos, fundamentalmente el 2008, que impactó significativamente en nuestro país. De tener un crecimiento de 9.8, bajamos a 0.9. Es decir, caímos 9 puntos de PBI en un año. Felizmente fue una caída con un rebote muy rápido y nuevamente agarramos tasas de crecimiento significativas. Sin embargo, el escenario de hoy es diferente. Tenemos a Estados Unidos, la primera economía del mundo, con tasas de crecimiento prácticamente vegetativas de 1.5 aproximadamente. Tenemos ya una recesión declarada en la zona euro. Tenemos una de las más grandes economías, claro está, China, con una desaceleración importante, significativa. Los últimos días o semanas se habla fuertemente de una crisis fiscal, un desequilibrio fiscal en Estados Unidos, y todo ello va a repercutir en Latinoamérica y va a repercutir en el país. Y es importante que todos los actores, no solo economistas, sino políticos y actores sociales, empresariales, podamos tener una visión y podamos ir viendo lo que se va a presentar los meses siguientes y poder tomar las previsiones del caso para que estos impactos que vamos a tener puedan ser canalizados, puedan ser administrados de la mejor forma y poder continuar con el importante crecimiento que venimos teniendo como país. Sin más, lo importante, creo yo, es escuchar al brillante economista que hoy nos acompaña, a los distinguidos panelistas y no sin antes agradecer al CIES por la colaboración y el apoyo en coordinación con el Congreso. A nombre del Congreso, a nombre del presidente del Congreso, doctor Isla, damos inicio a este importante evento. Gracias. Gracias, señor congresista Juan Carlos Eguren, segundo vicepresidente del Congreso de la República. Queremos ya, ahora sí, dar la bienvenida al doctor Richard Webb, que se integra a la mesa de honor. Saludamos también la presencia del señor congresista Roberto Angulo Álvarez, que acompaña en la sala para seguir de cerca la exposición y los comentarios de esta importante conferencia. Como ya lo dijo el señor congresista Juan Carlos Eguren, vamos a presentar la exposición del profesor Richard Ku, jefe del Instituto de Investigaciones Nomura de Tokio y asesor de la presidencia del Consejo de Ministros del Japón. Profesor Richard Ku, por favor.
Buenas tardes y muchas gracias por asistir a esta conferencia. Estoy muy honrado de que tantos de ustedes hayan apartado un tiempo de sus horarios para escuchar a un economista hablar acerca de la economía mundial. Quisiera felicitar al Perú por haber registrado tan excelente desempeño económico cuando el resto del mundo está cayéndose en pedazos. Ustedes tienen las más altas tasas de crecimiento de América Latina y las menores tasas de inflación. La pregunta es ¿cómo lo han logrado? ¿Cómo han podido? Así que para mí esto es realmente un viaje de aprendizaje para aprender cómo hacen las cosas tan bien en el Perú. Yo no soy experto en el Perú, pero les puedo decir un poco acerca de lo que está sucediendo fuera del Perú. Cuando uno va a Madrid, a Washington, a Londres, a Berlín, uno escucha muchísimos debates. La gente está diciendo que la economía le va mal por estas y estas razones. Otros apuntan a otras razones. Y cuando uno escucha a todos estos economistas, cada uno tiene una recomendación diferente, algunas de las cuales están kilómetros de otras. Y cualquier líder político de cualquiera de estos países, Estados Unidos, Alemania, España, uno se confunde porque el economista tal dice haz que hacer esto, el otro economista dice otra cosa y se contradicen entre sí. Así que debe haber más estímulo monetario, menos estímulo monetario, más estímulo fiscal, menos reformas estructurales más rápidas, más lentas, reformas bancarias más o menos intensas, que hacer con las agencias calificadoras de riesgos. Todos estos debates han plagado estas economías durante 4 años. La catástrofe del banco Lehman Brothers fue hace 4 años. Después de 4 años, con las tasas de interés prácticamente a nivel de cero, un estímulo monetario masivo por parte de los bancos centrales, las economías de estos países siguen siendo muy frágiles. ¿Y por qué? Bueno, el Japón pasó por toda esta crisis y estos debates hace 15 años. Todos los argumentos, todas estas confrontaciones, todos esos debates, toda esta animadversión y animosidad se registraron en el Japón hace 15 años y después de todo este debate descubrimos, por lo menos yo descubrí, que el Japón estaba sufriendo una enfermedad diferente. No era una recesión común y corriente, era una recesión, una enfermedad económica especial, muy esperada. Lo que sucedió fue que el sector privado, después del estallido de la burbuja, que en el Japón fue enorme en 1998-99, después del estallido de la burbuja, el sector privado, las empresas, las familias, dejaron de maximizar sus utilidades y más bien se concentraron en minimizar su deuda, pagar sus deudas tan pronto como fuera posible. Y la economía que nos enseñan en las universidades, por lo menos la que a mí me enseñaron en la universidad, la teoría económica se basa en la idea de que el sector privado tiene que maximizar sus utilidades, pero nunca nos enseñaron qué cosa teníamos que hacer cuando el sector privado se dedica más bien a pagar sus deudas. Y cuando estalla una de estas burbujas, que en muchos de estos casos fueron financiadas con deudas, con créditos, cuando se estalla esta deuda, la gente se da cuenta de que tiene muchísimas deudas, pero el valor de sus activos están por acá, sus obligaciones financieras están por acá arriba, y entonces están en quiebra porque tienen una cantidad de deuda exagerada, y cuando uno está endeudado, uno tiene que pagar sus deudas hasta equilibrar de nuevo su balance. Así que todo el país se dedica a pagar sus deudas, lo que está muy bien a nivel micro. Si yo tengo una empresa y tengo muchas deudas y los banqueros me dicen mejor arreglas tus cuentas, tienes que arreglar tus cuentas porque no tienes alternativa. Así que empiezas a pagar tus deudas para equilibrar tu balance, para que tus activos y tus obligaciones tengan el mismo nivel. Y eso está bien a nivel micro, pero cuando todo el país se dedica a hacer lo mismo, entramos en un problema enorme de lo que yo llamo una recesión por efecto de la hoja de balance. Desafortunadamente, hasta este momento no había un nombre para este tipo de recesión en el que todo el mundo paga sus deudas y nadie toma préstamos. Así que a mí se me ocurrió este nombre de recesión por efecto del balance general para explicar este tipo de recesión.
La burbuja inmobiliaria estalló en Europa, en los Estados Unidos, y todo el mundo se ha ido dirigiendo en la misma dirección. Los americanos, los europeos, los británicos se dan cuenta de que tenemos el mismo problema que tuvimos en el Japón hace 15 años. Y si uno escucha lo que pasó en el Japón, deberían poder resolver sus problemas más rápidamente. Ahora bien, pero los americanos son muy orgullosos, los europeos también son muy orgullosos. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Qué cosa vamos a aprender nosotros del Japón? El Japón se equivocó completamente y nosotros hemos hecho todo muy bien, no tenemos nada que aprender de ellos. Bueno, pero hay muchas cosas que no se informaron bien en estos últimos 20 años acerca del Japón. No puedo culpar a Occidente por no haber entendido o no haberse enterado bien de lo que sucedió realmente en el Japón. No les puedo contar toda la historia, así que quisiera simplemente comenzar a ver qué pasa con las transparencias. Con este gráfico, no sé si todos pueden llegar a ver bien la transparencia en la pantalla. Esta tabla muestra lo que sucedió con los precios de los bienes inmuebles en los Estados Unidos. Aquí vemos lo que sucedió también con los precios de los bienes inmuebles en el Japón, y las curvas son muy parecidas la una a la otra. La forma de las dos curvas en el Japón hace 15 años y en los Estados Unidos recientemente son exactamente iguales. Cuando le muestro esto a los economistas norteamericanos, a todos los estadounidenses, la gente se queda callada y piensa, no sabía que nos había pasado algo tan parecido a lo del Japón, no sabía que nos parecíamos tanto. Aquí tenemos esta gran burbuja y todas estas burbujas se estallan más o menos al mismo tiempo. Grecia, Irlanda, España. Estas cosas que le están pasando a Europa ahora le sucedieron en Japón hace 15 años. Y entonces todos los bancos centrales han disminuido las tasas de interés muy rápidamente. Incluso en el Perú entiendo que el Banco Central ha disminuido las tasas de interés, y aunque al Perú le va bastante bien, el resto del mundo no le va muy bien, que digamos. Los Estados Unidos tiene tasas de interés actualmente, o durante los últimos 4 años, casi de 0%. Si uno tiene 0% de tasa de interés 4 años, deberías tener inflación, deberías tener pleno empleo, deberías tener una gran burbuja y la economía debería ir a todo vapor. Pero realmente no van las cosas bien, más bien van bastante mal. Con una tasa de interés de 0.75 en Europa, que es la menor en toda la historia, también las economías europeas les va mal. En el Reino Unido también están casi cerca de 0%, y la recesión en el Reino Unido es de 2 dígitos. Voy a saltar algunas de las transparencias para no cansarlos con tantos datos económicos, pero nos preguntamos entonces por qué le va tan mal a todas estas economías. Si vemos el ejemplo del Japón, que se está reproduciendo en la actualidad en todo el mundo, aquí vemos la cantidad de fondos que las empresas japonesas tomaron prestadas de los bancos y de los mercados de capitales. Hubo esta enorme burbuja en los años 80 cuando las empresas estaban tomando muchos préstamos, y la tasa de interés se llevó hasta 8%. En el 99 la burbuja estalló y la economía empezó a contraerse, y entonces la demanda de fondos de las empresas empezó a disminuir. El Banco Central se dio cuenta que la economía estaba debilitándose e hizo bajar las tasas de interés de 8% a casi 0 en el 95. Y miren lo que sucede después. Inmediatamente después, la demanda empresarial de créditos pasaron a terreno negativo. Es decir que todo el sector empresarial japonés se dedicó a pagar sus deudas en lugar de tomar préstamos para financiar inversiones. Pero estas cosas nunca nos las enseñan en las universidades ni en las escuelas de negocios. No se supone que las empresas paguen sus deudas cuando la tasa de interés es 0, sino más bien deberían de estar tomando créditos muy baratos. Pero durante 10 años las empresas japonesas se dedicaron a pagar sus deudas. ¿Es que acaso se habían vuelto locos los empresarios japoneses? No, sino que todos los activos que habían adquirido con préstamos durante las épocas de la burbuja cayeron.
los bienes inmuebles comerciales, el valor de estos inmuebles cayó 87% en todo el país, no solo en el distrito financiero de Tokio, sino en todo el país. El precio de los inmuebles cayó 87%, entonces todos sus balances pasaron a negativo. Y para poder pagar esta deuda que habían adquirido estas empresas, tuvieron que utilizar su flujo de ingresos, lo cual es correcto. Es la cosa correcta, es el comportamiento correcto. Pero cuando todo el mundo lo hace al mismo tiempo, ¿qué cosa sucede con la economía nacional? En una economía nacional, cuando alguien ahorra plata o paga su deuda, tiene que haber otra persona que está tomando préstamos y está gastando la plata. En el mundo común y corriente, hay un sector financiero, como la empresa para la que yo trabajo, el Citibank, el Banco Nomura, etcétera, que toman el dinero de los ahorristas y se lo dan a alguien que pueda invertirlo, y de esta manera se mueve la economía. Si hay muchas personas que toman préstamos, entonces las tasas de interés aumentan, y al revés, para asegurarse de que el mercado se equilibra y que todo el dinero se gasta. Quisiera darles un ejemplo numérico. Imagínate que yo tengo un ingreso de $1,000, gasto 900 y ahorro 100. 900 va para ingreso de otra persona. Eso no es problema, se gasta. Los $100 de ahorro, de mis ahorros, pasan por el banco, que se los da a alguien, se los presta a alguien para gastarlos. Entonces, yo gasto 900, él gasta 100, y en conjunto tenemos $1,000, que es el monto inicial de los $1,000, y eso hace que la economía siga funcionando. Cuando hay muchos prestatarios, suben las tasas de interés, y al contrario, si no hay suficientes, bajan las tasas de interés. Pero ¿qué cosa pasa en esta situación? Cuando la tasa de interés es cero, nadie está tomando préstamos y todo el mundo se dedica a pagar sus deudas. Y en esa situación, si yo tengo $1,000 de ingreso y gasto 900 y ahorro 100, esos $100 no tienen nadie que los tome como créditos, porque a pesar de la tasa de interés cero, nadie quiere préstamos, nadie quiere créditos. Entonces esos $100 se quedan estacionados, atracados en los bancos, porque nadie los quiere tomar. Y entonces la economía se encoge, se contrae de 1,000 a 900, porque solo se ha gastado 900. Ahora, otra persona recibe esos $900 como ingresos y ahorra 10%, gasta 810 y ahorra 90. Esos 90 se quedan de nuevo estancados en el banco. Y si este proceso se repite durante 10 años y no se hace nada, entonces la economía se encoge y se encoge y se encoge, de 1,000 a 810 a 730, etcétera, con las tasas de interés iguales a cero, lo cual es contradictorio. Parecería increíble. ¿Ha sucedido algo así alguna vez en la historia del mundo? Sí. La Gran Depresión de los Estados Unidos de 1929 a 1933 fue exactamente así. La gente había tomado muchos préstamos para invertir en bienes raíces, en acciones, y cuando colapsó la Bolsa de Valores de Nueva York, todo el mundo la economía se fue contrayendo en este proceso de 1,000 a 810 a 900. En 4 años, los Estados Unidos perdieron el 46% de su PBI. Esa fue la gravedad de la situación, cuando todo el mundo se dedica a pagar sus deudas y nadie toma créditos. Ahora, ¿cómo es que Japón pudo superar este periodo? Aquí vemos el PBI japonés en las líneas superiores, y la línea roja muestra lo que pasó con los precios de los activos, los bienes inmuebles. Cuando todo el mundo está gastando, la gente se viene muy contenta y el PBI aumenta rápidamente. Eso es lo que sucede en las épocas de las burbujas. No es inusual, pero lo interesante es lo que sucede después. Estalla la burbuja, cae el precio de los bienes inmuebles 87% en todo el país. Imagínense, ¿qué sucedería que los precios de las casas en Lima caigan en 87%, en el Cusco caiga 80%, o que el precio de Machu Picchu caiga 86%? Bueno, no, eso es una broma. Pero eso crearía un pánico en el Perú.
Pero lo que sucedió fue que el PBI japonés nunca cayó por ese pico de la burbuja. Esa línea horizontal es el pico de la burbuja. Siempre el PBI se mantuvo por encima. ¿Y cómo lo lograron? ¿Cómo lograron mantener su PBI por encima del pico de la burbuja cuando todo el mundo está pagando las deudas? La razón es sencilla. Lo que pasa es que el gobierno japonés tomó esos $100 prestados y los prestó. Así que 1.900 más los $100 que tomó el gobierno japonés, nos mantuvimos en los $1.000 y no hay razón de que el PBI caiga. Al año siguiente, igual las empresas seguían pagando su deuda, los hogares seguían ahorrando plata. Año tras año, el gobierno japonés gastaba plata, de tal manera que se evitaba que cayera el PBI. Hasta que las empresas pudiesen recuperar su equilibrio, reparasen su balance, de tal manera que no tuvieran ninguna deuda con tasas de interés iguales a 0%. Y esto les demoró como 10 años. Imagínense todo el tiempo que les demoró. Ahora, la cuestión es, ¿cuánto de esta lección pueden aprovechar Europa, Estados Unidos, el Reino Unido? Porque todos están pasando por el mismo proceso. Hay un colapso de los precios de los activos, las obligaciones se mantienen y todo el mundo tiene que dedicarse a pagar sus deudas. Este es el panorama para los Estados Unidos. Lamento que se vea un poco enredado. Lo puedo explicar. No es tan complicado como parece, en realidad. Aquí tenemos esta línea horizontal a nivel de 0. Lo que está encima de 0 es porque la gente está ahorrando y debajo de 0 es porque la gente está gastando, tomando préstamos. Tenemos el sector privado, las familias, el gobierno y el sector externo, las exportaciones e importaciones. Las 4 en conjunto tienen que darnos igual a 0. Y esta gráfica nos muestra quiénes en la economía americana estaban ahorrando y quiénes estaban gastando. Ven ustedes aquí que las familias y las empresas están muy por debajo del 0, lo que significa que los americanos están tomando muchos préstamos y gastando mucha plata. Pero luego viene el estallido de la burbuja y aquí es donde están ahora. Tanto el sector empresas como el sector familias están por encima de 0, con tasas de interés iguales a 0. Eso significa que hoy día los estadounidenses están ahorrando muchísimo dinero a tasas de interés de 0, igual que los japoneses hace 15 años. Y si ven cuánto están ahorrando 8.5% de su PBI a tasas de interés cercanas a 0. Nunca en la historia de los Estados Unidos el sector privado ha ahorrado tanto con tasas de interés tan bajas. Así que me parece que los Estados Unidos están en una recesión de balance y esta es la situación en el Reino Unido, que es igualito, el mismo patrón. El sector privado está por encima de 0, las empresas están también por encima de 0, con tasas de interés que son las más bajas en toda la historia del Reino Unido. Así que el Reino Unido también está en una recesión de balance. Y en estos países, ¿qué cosa pueden aprender del Japón? Que el gobierno no puede suspender su estímulo fiscal, porque si corta el gobierno su estímulo monetario, fiscal, se les cae el edificio. Esa experiencia la pasaron en el 97 en el Japón. En el 97, la OCDE, el Fondo Monetario, esta gente que no sabe nada de nada en realidad, le dijo al Japón que estaban construyendo carreteras, que estaban construyendo puentes, que no iban a ninguna parte, que la economía no iba a ninguna parte, que tenían un montón de población y que tenían que cortar el déficit. Y el gobierno japonés dijo, ok, vamos a recortar el gasto. El gobierno japonés recortó el gasto, disminuyó el déficit, aumentó los impuestos. ¿Y qué cosa es lo que le pasó al déficit? Se suponía que tenía que disminuir en 3% del PBI, pero aumentó 3% más bien. Aumentó el déficit porque colapsó la economía y cuando la economía colapsa hay una crisis bancaria y el déficit aumentó en lugar de disminuir.
el Japón se demoró 10 años en recuperarse de este error de política económica. Y cuando uno mira lo que está pasando ahora en el mundo, Europa, Estados Unidos, Reino Unido, todas estas economías están enfrentando el mismo problema que los japoneses hace 15 años. El sector privado está ahorrando con tasa de interés cero. Así que se tiene que mantener el estímulo del gobierno, el estímulo fiscal, para evitar que colapse la economía. Mientras el sector privado paga sus deudas. Por lo menos en los Estados Unidos y en el Reino Unido, los políticos ahora se están dando cuenta de este riesgo. Y les aseguro que conozco al presidente de la Reserva Federal, al presidente Bernanke. Él ha leído mi libro, hemos conversado, se ha dado cuenta del riesgo y ahora le está diciendo al Congreso de los Estados Unidos que no es momento de cortar el déficit, porque si lo hacen se va a derrumbar la economía. Ese es precisamente el abismo fiscal del que se está hablando en estos días, porque el sector privado no está tomando créditos. Y tienen el mismo problema en el Reino Unido. Bueno, en el Reino Unido el gobierno del señor Cameron trató de cortar, lo hizo, la economía colapsó, entraron en una recesión exactamente como se les había advertido que iba a suceder y ahora están tratando de salir del problema que están enfrentando. Pero por lo menos el Reino Unido y Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del gobierno ha caído significativamente. Esto es lo que sucedió con los bonos de los Estados Unidos, los bonos del gobierno de los Estados Unidos y del Reino Unido, y también los de Suecia, que son las tres líneas de arriba, las tres curvas de arriba. Antes estaban a un nivel muy alto, con alto rendimiento, y ahora se están acercando al rendimiento de los bonos japoneses, que es la línea amarilla de abajo. Están cayendo esas tasas a los niveles japoneses, porque en este tipo de recesión, los fondos que ahorra el sector privado, porque el sector privado no está tomando préstamos, tiene que ir al mercado de bonos del gobierno. En un país, el principal inversionista, los inversionistas generalmente son los fondos de pensiones, las empresas de seguros, que son los grandes inversionistas, y estos inversionistas tienen que seguir ciertas reglas del gobierno. Estoy seguro que el gobierno peruano también tiene esas regulaciones de la superintendencia. Es decir, que los inversionistas no pueden tomar demasiados riesgos de capital, no puedes poner todos los huevos en la misma canasta, no puedes poner todos los fondos de pensiones en acciones solamente o en sino que tienes que tener una canasta, no puedes que incluya bonos, que incluya obligaciones externas. Si eres un gerente de un fondo de pensiones o de una aseguradora en el Perú, en Estados Unidos, en el Reino Unido, tienes que seguir estas reglas. Y si nadie quiere usar tu plata, ¿qué cosa haces con tu plata? ¿Dónde la vas a invertir? El único sitio donde puedes invertir son los bonos de tu gobierno, porque es el único agente de la economía que quiere tomar esos fondos, que quiere tomar estos préstamos. En ese tipo de recesiones de balance, todos los fondos se dirigen al mercado de bonos del gobierno y los rendimientos empiezan a disminuir a estos niveles ridículamente bajos. El mercado de bonos quiere que el gobierno gaste más para poder sacar a la economía de su recesión de balance. Y entonces, ahí tenemos la pregunta de los 64.000 millones de euros. ¿Por qué los rendimientos de los bonos en Europa, en Irlanda, en Portugal, en España, por qué no están bajando, sino que están subiendo? Cuando hay una gran cantidad de fondos. Esa es la pregunta de los 64.000 millones de euros. Si los rendimientos de los bonos irlandeses, españoles, estuvieran al nivel de Estados Unidos, todo el mundo le iría muy bien, pero más bien en Europa los rendimientos de los bonos están subiendo, no están bajando. Y esto le preocupa mucho a la gente. Estos son los rendimientos de los bonos europeos. La línea superior es la de Grecia. Pero Grecia no entra en este cuento. El gobierno griego
ha hecho cosas horribles durante años y años, que le han mentido a los inversionistas, han cocinado sus cifras y ahora están pagando el precio. Así que Grecia, los griegos no tienen alternativas, sí, van a tener que cortar su déficit de todas maneras. Pero España, Irlanda, Portugal, esos países están en una recesión de balance. Como les he dicho, este es el conjunto de la eurozona. Aquí verán que las empresas están por encima del cero, las familias están muy por encima del cero, a pesar de que tienen las menores tasas de interés de la historia de Europa. Así que Europa también está en una situación a la japonesa, de recesión de balance. Y para cada país, este es el caso de España, por ejemplo, que recientemente ha estado en todas las primeras planas. Ven aquí las empresas y las familias en la época de la burbuja, que estaban muy por debajo de ceros. En esa época las familias y las empresas estaban tomando muchos préstamos, estaban invirtiendo, comprando casas, comprando departamentos, comprando fábricas, pero luego estalló la burbuja. ¿Y ahora dónde están en este gráfico? Aquí tenemos las empresas y las familias que están en la zona positiva, en territorio positivo. Si las sumas a las familias y las empresas desde el sector privado, resulta que el sector privado está ahorrando en España 7.5 de su PBI, a pesar de que las tasas de interés son mínimas, cero. Siguen ahorrando. Entonces, esto es una muestra de que está en una recesión de balance. Veamos Irlanda, misma historia. Ambas curvas están por encima del cero a pesar de las bajísimas tasas de interés. Y Irlanda, el sector privado irlandés está ahorrando el 10% de su PBI con tasas de interés cercanas a cero. Hasta en Portugal, mismo patrón. Son las menores tasas de interés de la historia del Portugal y el sector privado está ahorrando 5% de su PBI. Entonces, todos estos países están siguiendo el camino japonés, la ruta japonesa, desafortunadamente. Pero si este es el caso, deberían de estar cayendo las tasas de interés en lugar de estar subiendo. Pero como vimos, las tasas de interés en estos países están muy altas y por eso es que hay una crisis. ¿Y por qué es que hay tasas de interés tan altas en estas economías? Aquí hay también una razón bastante sencilla para que lo explica, y es que si tú eres un gerente de fondos español que no puede asumir muchos riesgos en moneda extranjera ni en acciones, y el sector privado no quiere tu plata, no está tomando tus préstamos, ¿tienes que comprar bonos españoles? La respuesta es no. Puedes comprar bonos holandeses, finlandeses, alemanes, porque todos usan la misma moneda, usan el euro. Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando? Este es el caso español. Todos estos fondos que se están ahorrando en España, el 7% del PBI, no van al mercado español, sino al mercado alemán. Y entonces cuando hay esta fuga de capitales de España, porque como dicen, hoy España tiene enorme déficit, el país está muy mal, la gente se asusta y dice, de repente tengo que sacar mi plata de España. Si eres una sola persona, no hay problema. Pero cuando todo el país lo hace, entonces ahí hay un problema enorme, porque este 7% de ahorros no va al mercado de bonos españoles, sino al mercado de bonos alemán. Y entonces aumentan los rendimientos de los bonos españoles. Y entonces todo el mundo dice, tenemos que reducir el déficit. Tratan de cortar el déficit. Y cuando el sector privado no toma préstamos, esto es precisamente el error que cometió el Japón en el 97. Se debilita la economía porque está sacándole esos $100 que debían haber entrado a la economía. Entonces empiezan los 900, 810, 730, esa contracción. Y cuando colapsan estas economías, los gerentes de los fondos se asustan más todavía y dicen, la economía está colapsando, ya no podemos invertir manos aquí, más dinero aquí. Entonces se sacan su plata, aumentan los rendimientos de los intereses de los bonos y empeora el problema. Así que para
arreglar el problema europeo, tenemos que arreglar esto. ¿Cómo podemos mantener estos fondos que se escapan a Alemania? Eso es un fenómeno único de la eurozona, no sucede en ningún otro país. En el Perú, si tratas de invertir en otra moneda, hay un riesgo de cambio de moneda. En el Japón también, en Estados Unidos también, pero no en la zona del euro, donde puedes invertir en cualquier país. Así que eso es sugerido de la región, quiero decir, perdón. Así que lo que deberían hacer es crear algún tipo de incentivo para que los gobiernos europeos, para que los bancos europeos, las empresas de seguros, los fondos de pensiones, inviertan en los mercados de bonos de sus propios países. Y así no habría crisis, porque la gente tendría más confianza, no pensaría que hay graves problemas como en Estados Unidos. El gobierno sigue manteniendo este estímulo monetario y fiscal y tarde o temprano la economía sale de sus problemas. Pero le he sugerido esto a unos cuantos gobiernos europeos que de todas maneras son muy europeos, y que alguien venga del Asia para decirle qué cosa es lo que tiene que hacer, no te escuchan, no te hacen caso. Pero sí he visto algunos cambios en el último año. Incluso los alemanes, tan orgullosos, están empezando a escuchar. No están haciendo nada todavía, pero por lo menos están escuchando. Se me invitó 4 veces este año a Alemania por organizaciones de investigación y otros. Y después de aquí me voy a Berlín precisamente para explicar una vez más a los alemanes que están tomando el camino equivocado, pero hasta que lo entiendan los alemanes no hay nada que los españoles o los portugueses o los irlandeses puedan hacer. Así que me estoy concentrando en que los alemanes entiendan que la austeridad es el camino equivocado en este tipo de recesión. Si fuese una recesión ordinaria, el sector privado relativamente saludable, hay problemas cíclicos, hay problemas de déficit, estaría de acuerdo en que hay que cortar el déficit. Pero una vez que cada cierto número de décadas, generalmente el sector privado es muy disciplinado, pero cada 50 o 60 años algo les sucede en la cabeza, se vuelven locos, empiezan a gastar un montón, se crea esta burbuja y la burbuja estalla y entras en este tipo de recesión. Y cuando entras en este tipo de recesión, el gobierno tiene que dedicarse a gastar para evitar que colapse la economía, que colapse el PBI y evitar que todo el mundo se dedique a pagar deudas y tiene que seguir gastando hasta que todo el mundo pueda restaurar el equilibrio de sus balances. Esta es la lección que podemos sacar del Japón, un tipo muy especial de recesión causado por la reducción de deuda del sector privado, cuando entonces, para resolver este problema, el gobierno tiene que gastar. Desafortunadamente, este tipo de recesión todavía no está en los libros de economía. ¿De dónde salió ese señor Q para decirnos estas ideas? Es generalmente la reacción que cuando hablo de esto, pero cuando entienden el problema, que es muy difícil sacar a las economías del tipo de crisis que están atravesando, a menos que en esta situación. Estoy consciente de que hay alguna preocupación en el Perú acerca de que se pueda estar creando una burbuja en el sector inmobiliario o en el mercado de valores. Pero si estas burbujas, estas compras, se han financiado con efectivo y no con deuda, el problema no es tan grave. Incluso si estalla la burbuja, se recupera la salud de la economía en un par de años. Pero si se ha financiado esta burbuja con muchísima deuda, les sugiero que tengan mucho cuidado con los prestatarios para que no se endeuden demasiado, cuidado con los bancos para que no den demasiados créditos, porque si entran en este tipo de recesión, salir de ahí, recuperar el equilibrio de los balances es un proceso largo y difícil. Yo no sé suficiente acerca del Perú para decirles si están camino a una burbuja o no, pero si ustedes piensan que están camino a una burbuja, tengan cuidado que los bancos no presten demasiado, que los
consumidores no se endeuden demasiado. Los sistemas generalmente tienen suficiente margen como para que si hay el problema y los precios se caen, todavía el sistema pueda absorberlo. Esta es la lección que hemos aprendido del Japón. Esta es la lección que ahora Estados Unidos y Europa están aprendiendo. Espero que si ven que sucede algo parecido en el Perú, tomen las medidas más prudentes posibles para seguir creciendo y tengan mucho cuidado con estas burbujas, porque si se dejan que crezcan demasiado y estallan, podrían verse en un problema similar. Muchísimas gracias. Bien, thank you very much, Mr. Richard Koo. Gracias, profesor Richard Koo. Thank you, Professor, for your... Bien, seguidamente y a continuación el señor Alberto Bautista, jefe del Departamento de Investigación y Documentación del Congreso de la República, va a continuar haciendo de moderador para la presentación de cada uno de los señores comentaristas. Antes, saludar la presencia del señor congresista Modesto Julca, que se une también a esta conferencia. Señor Alberto Bautista, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, cumpliendo con la promesa del presidente del Congreso de reflexionar al más alto nivel sobre la naturaleza y la mecánica interna de la crisis mundial y la respuesta peruana, esta tarde tenemos a dos excelentes comentaristas, doctores en economía, el doctor Félix Jiménez y el doctor Richard Webb. El doctor Félix Jiménez es profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene los grados de doctor en Economía por la New School University de Nueva York y máster en Economía por el Colegio de México. Ha desarrollado una extensa labor de investigación y docencia en los campos de macroeconomía, economía y finanzas internacionales y crecimiento económico. Es autor de numerosos libros y artículos y ha sido profesor invitado en universidades de España, México y Estados Unidos de Norteamérica. Fue director general de Crédito Público en el MEF. Asimismo, presidió la comisión que elaboró la sección económica del Plan de Gobierno de Gana Perú en las elecciones generales del 2011. Invitamos al doctor Félix Jiménez a hacer el uso de la palabra. Buenas tardes, señor Juan Carlos Seguren, vicepresidente del Congreso de la República. Muchas gracias y por intermedio de usted, mis gracias también a Víctor Isla, presidente del Congreso de la República, por haberme invitado a participar en este evento. Realmente es un honor comentar la excelente exposición del profesor Richard Koo, de la que ya podemos extraer algunas conclusiones. Por ejemplo, que la SBS y el Banco Central deben adoptar medidas oportunas para evitar el sobreendeudamiento del sector privado y la generación de burbujas de precios de activos asociados al crédito. Pero también uno puede concluir de la exposición del profesor Koo que nos espera un largo estancamiento de la economía mundial por la proclividad de los gobiernos respectivos a la consolidación fiscal. Haré dos comentarios a la exposición del profesor Koo y luego otros dos comentarios sobre los efectos de la recesión global en la economía peruana, sobre las respuestas de política y los efectos de estas respuestas de política. Mi primer comentario es sobre el papel de la política monetaria. El profesor Koo dice que la política monetaria de llevar la tasa de interés a cero y de inyectar liquidez al sistema bancario no funciona cuando hay una recesión de balance.
Es decir, cuando el sector privado que estuvo sobreendeudado, cuando revienta la burbuja, empieza a minimizar su deuda, ahorrando y pagando esa deuda, y los bancos no prestan. Pregunto al profesor Koo, ¿por qué a pesar de esta política practicada por la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, continúa la paralización del crédito bancario? ¿No será que los bancos comerciales siguen dominados por el pesimismo después de la quiebra de Lehman Brothers, porque los efectos de la política monetaria están contrarrestados por la austeridad fiscal y los conflictos sociales que ella genera? Si la respuesta es positiva, podemos decir que los bancos comerciales continúan adversos al riesgo y por eso utilizan las inyecciones de liquidez del Banco Central como un medio para reducir el riesgo de sus activos. Y como los bancos mantienen efectivo sin prestarlo, no pueden bajar sus tasas de interés para préstamos a familias y a empresas. Si esto es así, doctor Koo, no puede negarse que la política monetaria actual ha impedido un pánico bancario de envergadura. Y lo que ha faltado, o lo que falta, es acompañar esta política con un incremento sostenido del gasto de los gobiernos. Creo, por lo tanto, que la política monetaria de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo es, o me parece que es, el marco adecuado para incrementar el gasto fiscal y salir de la recesión. Mi segundo comentario tiene que ver con la institucionalidad que dio lugar al sobreendeudamiento del sector privado. Hay ciertamente un marco institucional que estimuló el sobreendeudamiento del sector privado. El marco institucional y regulatorio que se constituyó después de la depresión de los años 30 se basó en el convencimiento de que los mercados no pueden ser autorregulados y se basó en la idea de que el gobierno tiene que ponerle un piso a la caída de los ingresos, del producto y del empleo, y que el Banco Central, como prestamista de última instancia, tiene que aliviar las presiones en el mercado financiero. Este marco institucional y regulatorio es el que ha sido degradado y desmantelado por el neoliberalismo desde fines de los años 70. Por lo tanto, pregunto, ¿se puede decir que la actual crisis económica representa el fracaso del modelo neoliberal que promueve la autorregulación de los mercados? Paso a mis dos últimos comentarios. ¿Cómo afecta la recesión global a la economía peruana? La recesión global a la economía peruana se transmite a través de dos canales. El canal comercial, caen los precios de las materias primas que vendemos en los mercados externos y disminuyen las cantidades de productos no tradicionales que exportamos. El financiero, salen abruptamente capitales del país. La caída de las exportaciones y la salida abrupta de capitales tienen dos efectos: recesan a la economía y presionan al alza del tipo de cambio. Esto ocurrió con la crisis rusa de 1998. Pero aprendimos de esta crisis. En el periodo 2001-2003 se reformaron los esquemas institucionales de política monetaria y fiscal que hoy se exhiben como fortalezas. Los equipos del BCR y del MEF en el que participamos introdujeron una política monetaria basada en metas de inflación con su respectiva regla sobre la tasa de interés
y una política cambiaria con una regla de intervenciones esterilizadas para morigerar las fluctuaciones del tipo de cambio y que ha permitido acumular reservas internacionales de manera notable. Pero también se introdujeron algunas normas anticíclicas en el manejo de la política fiscal y se creó el mercado de deuda pública interna en moneda local. La crisis nos enseñó que no había que repetir el pecado original de seguir endeudándonos en moneda extranjera y en los mercados internacionales. Es el mismo pecado en el que han incurrido los países de la periferia europea. No se endeudaron en su propio mercado, como dice el profesor Koo. Ahora el BCR tiene reservas para morigerar los efectos de la salida de capitales, pero también para bajar su tasa de interés sin peligro de exacerbar esta salida. El MEF también tiene recursos ahora. Por eso, sea que nos espere un estancamiento prolongado de la economía internacional o una profundización de la crisis, no ocurrirán las quiebras bancarias ni saltos abruptos del tipo de cambio como los que se registraron con la crisis rusa de 1998. Pero estas respuestas de política harán énfasis en la demanda interna. Por lo tanto, tenemos que analizar sus efectos tomando en cuenta la estructura productiva que se ha construido en nuestro país en las 3 últimas décadas de neoliberalismo. Mi último comentario. ¿Qué puede generar un impulso al crecimiento mediante el aumento sostenido de la demanda interna como respuesta, ¿no?, a los efectos de la crisis internacional o al largo estancamiento de la economía mundial? Para responder esta pregunta debo mencionar lo siguiente. El actual estilo de crecimiento es impulsado por los altos precios de los minerales y por los sectores no transables de comercio, servicios y construcción. Estos 3 sectores explican el 70% del PBI y emplean el 59% de los trabajadores. Si le adicionamos la agricultura, que fundamentalmente sigue siendo tradicional, los 4 sectores explican el 79% del Producto Bruto Interno y emplean el 88% de los trabajadores. De otro lado, sabemos que 74% de la PEA ocupada se encuentra en empresas de 1 a 10 trabajadores, con un ingreso promedio mensual de 797 soles. Estos trabajadores de baja calificación y de bajos ingresos se encuentran en su mayoría en los 4 sectores que he mencionado. En resumen, el crecimiento está basado fundamentalmente en exportaciones primarias y en la producción de no transables de baja productividad. A esto hay que adicionarle la enorme dependencia que ahora tiene la economía respecto de las importaciones. En los años 74-75, cuando se hablaba del apogeo de una industria adicta a importaciones, los bienes de consumo duradero, los insumos y los bienes de capital importados representaban el 55% de la producción manufacturera. Hoy, esos bienes importados representan el 124% de la producción manufacturera. Importamos mucho más del total de bienes manufacturados que producimos. Las importaciones de bienes de consumo no duradero también han aumentado como porcentaje de la producción agrícola y pesquera. En los años 74-75 representaban el 7% y hoy representan cerca del 30% de la producción agrícola y pesquera. Es claro pues que hay una
notable penetración de las importaciones en el mercado interno, junto al predominio de exportaciones tradicionales que representan cerca del 78% del total exportado. Por último, hay que mencionar que las intervenciones esterilizadas del Banco Central en el mercado cambiario no han impedido la apreciación de la moneda, como sí lo hicieron en los años 2001-2006. De julio de 2006 a septiembre de 2012, el tipo de cambio real bilateral se redujo en 16% y el multilateral en 34%. El tipo de cambio real bilateral actual tiene un valor parecido al que tuvo en enero de 1998. Y el tipo de cambio real multilateral actual es 11% menor que el registrado en enero de 1998. Yo imagino que esta apreciación notable de la moneda está exacerbando la desaceleración de las exportaciones no tradicionales provocada por el actual estancamiento de la economía mundial. En conclusión, estas respuestas al estancamiento o a la profundización de la crisis internacional de política fiscal y monetaria, que harían énfasis en la demanda interna, pondrían en riesgo o correrían el riesgo, más bien dicho, de derivar en una crisis de balanza de pagos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jiménez. Seguidamente tenemos la intervención del doctor Richard Webb. El doctor Richard Webb es doctor en Economía por la Universidad de Harvard, máster en Economía y Geografía por la Universidad de St. Andrews del Reino Unido. Fue presidente del Banco Central de Reserva en 2 periodos, economista del Banco Mundial y actual presidente del Instituto Perú de la Universidad San Martín de Porres. Es autor de numerosos libros sobre distribución del ingreso, historia del Banco Mundial y microfinanzas en el Perú. El Fondo Editorial del Congreso publicó su obra Una economía muy peruana. Ha sido profesor visitante en las universidades de Princeton y de Toronto. Seguidamente tenemos la palabra del profesor Richard Webb. Muy buenas tardes, muchas gracias. Señores congresistas, señor vicepresidente, damas y caballeros, es un verdadero privilegio el poder participar en esta conversación con ustedes y con el señor Richard Koo, un comentarista y analista extraordinario que nos ha dado una exposición, una aclaración, una explicación que creo que excepcional y excepcionalmente clara. Es una explicación que nos ha hecho de la situación financiera, productiva que vive el mundo ahora, que no apela a teorías o no descansa en teorías particulares ni menos en ideologías, sino en un análisis básicamente contable, de sentido común, expuesto con una enorme claridad. Un verdadero modelo de análisis